Hoy vamos a hablar de una leyenda de la música, un verdadero ícono que dejó una huella imborrable en la cultura popular, David Bowie. Nacido como David Robert Jones el 8 de enero de 1947 en Londres, Bowie fue mucho más que un simple músico. Cantautor, actor, multiinstrumentista, diseñador y una figura clave en la música durante casi 5 décadas. Desde muy joven, Bowie mostró un talento increíble. A los 16 años ya estaba en el mundo de la música. Al principio le costó un poco destacar, pero todo cambió en 1969 cuando lanzó su sencillo, Space Oddity. Este tema lo llevó al top 5 de las listas británicas y fue solo el comienzo de lo que sería una carrera llena de momentos sorprendentes y de grandes cambios de estilo. Uno de esos momentos icónicos fue en 1972, cuando Bowie nos presentó a Ziggy Stardust, un personaje andrógino y excéntrico que llegó justo en la era del glam rock. Su disco, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, y el sencillo, Starman, lo catapultaron al estrellato, y su biógrafo, David Buckley, llegó a decir que Bowie retó el núcleo de la música rock. Ziggy fue un personaje tan importante que muchos lo consideran uno de los más influyentes de la cultura popular. Pero Bowie no se quedó ahí, para nada. En 1975, lanzó otro éxito, esta vez en Estados Unidos, con la canción Fame, coescrita con nada más y nada menos que John Lennon. Esta canción, junto con su disco Young Americans, marcó un cambio radical en su estilo musical, que él mismo describió como Plastic Soul. Bowie siempre se estaba reinventando, y eso lo hacía aún más fascinante. Colaboró con grandes artistas como Queen, creando el éxito mundial, Under Pressure. Siguió explorando géneros musicales, desde el industrial hasta el R&B, pasando por el soul y hasta el jungle. En los 90 y 2000 continuó desafiando las expectativas con nuevos sonidos. Su legado quedó sellado con su último álbum Black Star, lanzado el 8 de enero de 2016, justo en su cumpleaños 69, y solo 2 días antes de su muerte. Un álbum misterioso y poderoso que demostró, una vez más, el genio artístico que fue hasta el último día de su vida. David Bowie fue un innovador en la música, y una influencia innegable en la moda, el arte y la cultura en general. Ha vendido alrededor de 136 millones de discos, ha recibido múltiples premios y es considerado uno de los artistas más importantes de todos los tiempos. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 39 entre los 100 mejores artistas de la historia y en el número 23 de los mejores cantantes. Nació como David Robert Jones el 8 de enero de 1947, en Brixton, Londres, en el seno de una familia humilde. Su madre, Margaret Peggy, trabajaba como acomodadora de cine, mientras que su padre, John Jones, era publicista en una ONG. Desde pequeño, mostró una personalidad única y un talento que lo destacaba en la escuela. A pesar de ser un niño rebelde y peleador, también era considerado superdotado. En 1953, su familia se mudó a Bramley, un barrio cercano, donde David comenzó a explorar más su lado artístico. En la Bernta Junior School, sorprendió con su habilidad para tocar la flauta y su talento vocal. Pero no solo eso, su manera de bailar a los 9 años ya era descrita como vistosamente artística. Fue en ese momento cuando su pasión por la música se encendió, gracias a una colección de discos que su padre llevó a casa. Bowie quedó completamente fascinado por artistas como Elvis Presley, Little Richard y Fats Domino. De hecho, cuando escuchó la famosa canción, Tutti Frutti, dijo que fue como escuchar a Dios. A partir de ahí, Bowie comenzó a imitar a sus ídolos, tocando el ukelele y el bajo chest, un bajo improvisado con una caja de té y una cuerda, en sesiones de skiffle con amigos. Incluso en sus presentaciones como Boy Scout, ya daba muestras de que su carisma y su estilo eran algo de otro planeta, según sus compañeros. Durante estos años, su talento artístico seguía creciendo, y aunque no le fue tan bien en los exámenes escolares, su enfoque en el arte, la música y el diseño lo llevarían a lo más alto. En 1961, su madre le regaló un saxofón de plástico, y así comenzó a tomar clases formales de música. Pero no todo fue fácil. En 1962, sufrió un accidente que cambiaría su apariencia para siempre,
durante una pelea con su amigo George Underwood, este lo golpeó accidentalmente en el ojo, lo que le dejó con una pupila permanentemente dilatada, dándole ese aspecto característico de dos colores. Aunque el incidente fue grave, no rompió su amistad con George, quien más tarde diseñaría algunas de las portadas de sus primeros discos. Los primeros pasos de la carrera musical de David Bowie fueron un camino lleno de altibajos, que nos muestran su determinación por alcanzar el estrellato. Todo comenzó en 1962, cuando Bowie cambió su saxofón de plástico por uno real. A los 15 años, ya estaba formando su primera banda llamada Conrads, donde tocaban rock and roll en bodas y reuniones juveniles. Se frustró con las pocas aspiraciones de sus compañeros y decidió dejar la banda. Fue entonces cuando fundó King Biz, con la ambición de convertirse en una estrella del pop. Incluso le escribió al empresario Jon Blum, pidiéndole que hiciera por ellos lo que Brian Epstein hizo por The Beatles. No obtuvo respuesta. Esta conexión lo llevó a su primer manager, Leslie Kahn. Bajo la dirección de Kahn, Bowie lanzó su primer sencillo, Lisa Jane, pero lamentablemente no tuvo éxito. Insatisfecho con su banda y el sonido de blues que interpretaban, decidió seguir buscando su propio estilo. Se unió a varias bandas, como The Manicy Boys y Lou Artir, siempre en busca de un sonido único, pero ninguna de sus canciones lograba el éxito esperado. Fue entonces cuando David decidió cambiar su nombre artístico para evitar confusiones con el cantante de The Monkees, Davy Jones. Se convirtió en David Bowie, inspirado en el famoso cuchillo de Jim Bowie. Pero incluso con el cambio de nombre, los sencillos como The Laughing Gnome y su álbum debut no lograron el éxito comercial que buscaba. Bowie no se dio por vencido. Su fascinación por lo bizarro y el arte teatral creció cuando conoció al bailarín Lindsay Kemp, quien lo ayudó a liberar su lado más creativo. Bowie estudió arte dramático, mímica y teatro avant-garde, lo que lo llevó a explorar nuevas formas de expresión a través de la música y el escenario. Esta etapa fue crucial en su desarrollo artístico, dándole las herramientas para crear personajes que lo acompañarían durante toda su carrera. A finales de los 60, experimentó con diferentes bandas y proyectos musicales, pero el verdadero punto de inflexión llegó con la creación de Space Oddity, que coincidió con el histórico aterrizaje del hombre en la Luna. Este sencillo se convirtió en su primer gran éxito, llevándolo al top 5 en el Reino Unido y marcando el inicio de su camino hacia la fama. Después de un par de lanzamientos que no lograron el éxito esperado, Bowie lanzó su tercer álbum en 1970, The Man Who Sold the World. Este disco representó un giro radical en su sonido, pasando del folk acústico de Space Oddity a un hard rock más intenso, gracias a su nueva banda de soporte. Para promocionar el álbum, Bowie realizó una gira de entrevistas por Estados Unidos, destacando su estilo andrógino. En la portada británica del disco, apareció usando un vestido, algo que también llevó en sus entrevistas, provocando todo tipo de reacciones, desde admiración hasta situaciones insólitas, como un transeúnte que le sacó un arma en la calle. Durante esta gira, se inspiró en figuras como Iggy Pop y Lou Reed para crear lo que sería su siguiente personaje icónico, Ziggy Stardust, una estrella del rock con tintes alienígenas. De vuelta en Inglaterra, Bowie comenzó a desarrollar esta idea, que sería central en su próximo álbum. En 1971, lanzó Hunky Dory, donde exploró nuevas temáticas y rindió tributo a algunos de sus ídolos como Bob Dylan, Andy Warhol y The Velvet Underground. Aunque inicialmente el álbum no tuvo gran éxito, su relanzamiento en 1972 lo catapultó a los primeros puestos de las listas británicas. Y fue precisamente en 1972 cuando Bowie lanzó el álbum que lo llevaría al estrellato, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Ziggy, con su llamativo cabello rojo y trajes futuristas, se convirtió en un ícono instantáneo. Bowie y su banda, The Spider from Mars, comenzaron una gira por el Reino Unido que provocó el surgimiento de lo que se conoció como el culto a Bowie. La combinación de elementos de hard rock con letras y actuaciones teatrales rompió con los moldes de lo que se consideraba música rock en esa época. Canciones como Starman y I'm Only Dancing se convirtieron en éxitos, mientras Bowie consolidaba su estatus como una de las figuras más influyentes del pop. A finales de 1972,
también coprodujo el álbum Transformer de Lou Reed, y en 1973 lanzó Aladdin Sane, que alcanzó el número 1 en las listas británicas. Este disco fue descrito por Bowie como Ziggy va a América, ya que fue compuesto durante su gira por Estados Unidos. Canciones como The Young Genie y Drive-In Saturday fueron éxitos que siguieron aumentando su popularidad. Ziggy Stardust lo llevó a la cima, esto afectó su vida personal. Bowie se encontraba tan inmerso en el personaje que le resultaba difícil separar a Ziggy de sí mismo, lo que le generó problemas emocionales. En su último concierto como Ziggy, el 3 de julio de 1973 en Londres, Bowie anunció abruptamente su retiro del personaje, marcando el final de una era. Después de Ziggy, Bowie lanzó más éxitos como Life on Mars y Pin PS, una colección de versiones que alcanzó el primer puesto en las listas británicas, consolidando su lugar como el artista con mayores ventas en el Reino Unido en 1973. En 1974, David Bowie se trasladó a los Estados Unidos, primero a Nueva York y luego a Los Ángeles, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera. Ese mismo año lanzó Diamond Dogs, un álbum que fusionaba el soul y el funk con dos conceptos, un musical ambientado en una ciudad postapocalíptica y una adaptación musical de 1984 de George Orwell. El álbum fue un éxito, alcanzando el número 1 en el Reino Unido y el número 5 en Estados Unidos, con sencillos como Rebel Rebel y Diamond Dogs. Para promocionar el disco, Bowie emprendió la gira Diamond Dogs Tour por Estados Unidos, que se caracterizó por su teatralidad, con coreografías de Tony Basil y elaborados efectos visuales. Durante esta gira, su adicción a la cocaína se intensificó, afectando gravemente su salud, lo que quedó documentado en el filme Crack Actor, donde se le ve extremadamente delgado y pálido. A pesar de esto, la gira consolidó su estatus como superestrella, y el álbum en vivo David Live alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido. En 1975, después de grabar en Filadelfia, lanzó Young Americans, un disco fuertemente influenciado por el soul y el R&B, lo que representó un cambio radical en su estilo musical. La canción Fame, coescrita con John Lennon, se convirtió en su primer número 1 en Estados Unidos, y Bowie fue uno de los primeros artistas blancos en aparecer en el programa de variedades Soul Train. Bowie seguía enfrentando problemas financieros debido a los malos manejos de su anterior manager, lo que lo llevó a despedirlo en 1975. Tras meses de litigios, entregó una parte significativa de sus futuras ganancias. En 1976, Bowie presentó un nuevo alter ego, The Singwite Duke, que surgió a raíz del personaje que interpretó en la película El hombre que vino de las estrellas. Este personaje dominó su álbum Station to Station, donde continuó explorando el soul y el funk, pero también anticipó el uso de sintetizadores y el krautrock en su música. Sin embargo, su consumo de cocaína estaba fuera de control, afectando su salud física y mental. Durante una entrevista en la televisión británica, Bowie apenas era capaz de hablar coherentemente debido a su adicción. La gira Isolar 1976 Tour fue un éxito a nivel comercial, pero estuvo marcada por controversias políticas. Bowie fue acusado de hacer comentarios a favor del fascismo, lo que culminó en el llamado incidente de Victoria Station, donde una fotografía sugería que estaba haciendo un saludo nazi. Más tarde, Bowie atribuyó estos comentarios y acciones a las consecuencias de sus adicciones y la inmersión en su personaje Singwite Duke, reconociendo que había estado totalmente fuera de control durante ese periodo. En 1976, David Bowie se mudó a Suiza, donde compró un chalet en las montañas cerca del lago Le Mans. En este nuevo entorno, a pesar de que su consumo de cocaína seguía siendo alto, Bowie comenzó a explorar otros intereses fuera de la música. Desarrolló una gran afición por la pintura, produciendo varias obras posmodernas y visitando galerías de arte en Ginebra y el Museo Bruck en Berlín. Su tiempo en Clos des Messanges lo dedicó también a estudiar música clásica y literatura, además de comenzar a escribir una autobiografía. Según su biógrafo Christopher Sanford, Bowie se convirtió en un coleccionista de arte contemporáneo prolífico. Hacia finales de 1976, Bowie decidió mudarse a Berlín Oeste para alejarse de las drogas y revitalizar su carrera musical. Compartió piso con Iggy Pop en Schöneberg y comenzó a trabajar con Brian Eno,
dando inicio a la famosa trilogía de Berlín, coproducida con Tony Visconti. En esa época, también colaboró con Iggy Pop en los álbumes de Idiot y Last for Life, y lo acompañó en una gira por Europa y Estados Unidos. El primer álbum de esta trilogía, Low, 1977, inspirado en el krautrock de bandas como Kraftwerk y Neu, marcó un cambio hacia una música más abstracta y minimalista. Aunque recibió críticas mixtas en su momento, el sencillo, Sound and Vision, alcanzó el número 3 en el Reino Unido, y el álbum fue descrito por el compositor Philip Glass como una obra de genio. Glass incluso creó su sinfonía número 1, Low, basada en este álbum. El segundo álbum de la trilogía, Heroes, 1977, también seguía el enfoque minimalista, pero incorporaba más elementos de rock y pop, en parte gracias a la colaboración del guitarrista Robert Fripp. La canción Heroes, aunque no fue un éxito inmediato en las listas, se convirtió en uno de los temas más icónicos de Bowie, y pronto se lanzaron versiones en alemán y francés. En 1978, Bowie se embarcó en la gira Isolar 2, que abarcó 12 países y cerca de 70 conciertos. Durante esta gira, Bowie ya había superado su adicción a las drogas, lo que le permitió actuar en mejor estado mental y establecer nuevas amistades. El álbum en vivo Stage fue lanzado ese mismo año como resultado de las grabaciones de la gira. El último álbum de la trilogía, La Hayar, 1979, se alejó del minimalismo de los dos anteriores, volviendo en parte al rock, pero mezclado con influencias de New Wave y World Music. Se destacaron canciones como Boys Keep Swinging y DJ, que fueron éxitos en el Reino Unido. La Hayar no alcanzó el mismo nivel de aclamación que sus predecesores, pero es visto como una pieza clave en la evolución musical de Bowie. En 1980, tras meses de batallas legales, Bowie y Angela Bowie finalizaron su divorcio, marcando el fin de una importante etapa personal en su vida. En 1980, David Bowie lanzó Scary Monsters and Super Creeps, un álbum que incluía el exitoso sencillo Acid to Acid, donde retomaba el personaje de Major Tom de su famosa canción Space Oddity. La canción incorporaba innovadores efectos de guitarra sintetizador, cortesía de Chuck Amer, y ayudó a popularizar el movimiento New Romantic en el Reino Unido. Bowie incluso contrató a miembros del Club Blitz de Londres, epicentro de esta subcultura, para el icónico videoclip de la canción, entre ellos a Steve Strange, líder de la banda Visage. El álbum conservaba algunos elementos de su trilogía de Berlín, y fue descrito como más directo tanto musical como líricamente, con destacadas contribuciones de guitarristas como Robert Fripp, Pete Townshend, Chuck Amer y Tom Verlaine. Mientras Acid to Acid alcanzaba el número 1 en el Reino Unido, Bowie debutó como actor en Broadway, protagonizando la obra de Elephant Man durante 3 meses. En 1981, colaboró con Queen en el sencillo Under Pressure, que se convirtió en otro número 1 en el Reino Unido. Ese mismo año, hizo un cameo en la película alemana Christiane F., basada en la historia real de la drogadicción adolescente en Berlín, cuya banda sonora estaba compuesta por música de Bowie. También protagonizó la adaptación televisiva de la obra Baal de Bertolt Brecht, lanzando un EP con 5 canciones de la obra, grabado en Berlín. En 1982, Bowie lanzó el sencillo Cat People, Putting Out Fire, tema principal de la película Cat People de Paul Schrader, que tuvo gran éxito en varios países, llegando al número 1 en Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia y Noruega, donde fue una de las canciones más vendidas de la década. En 1983, Bowie alcanzó un nuevo pico de éxito comercial con el álbum Let's Dance, coproducido por Nile Rodgers de Chic. El disco fue un fenómeno, obteniendo disco de platino en el Reino Unido y Estados Unidos, y sus 3 sencillos, Let's Dance, Mother Love y China Girl, entraron en el top 20 de ambos países. Los videoclips de estas canciones, particularmente el de China Girl, fueron muy innovadores y reforzaron el estatus de Bowie como uno de los principales realizadores de vídeos musicales de la época. Para promocionar el álbum, Bowie realizó la gira Serious Moonlight, que duró 6 meses y fue aclamada por el público. En 1984, lanzó el álbum Tonight, con un enfoque en la música bailable y colaboraciones de artistas como Tina Turner e Iggy Pop. Incluía el éxito Blue Jean,
cuya versión en vídeo ganó un Grammy en la categoría de Mejor Vídeo Musical. En 1985, Bowie actuó en el Live Aid en Wembley y lanzó, junto con Mick Jagger, el sencillo benéfico Dancing in the Street, que fue un éxito inmediato. También colaboró con el Pat Metheny Group en el tema This Is Not America, para la banda sonora de The Falcon and the Snowman. En 1986, Bowie protagonizó la película L'Avarice de Jim Henson, donde interpretó al rey de los Goblins y compuso 5 canciones para la banda sonora. También apareció en Absolute Beginners, cuya banda sonora incluía un éxito que alcanzó el número 2 en el Reino Unido. Su último álbum de estudio de la década fue Never Let Me Down, 1987, un trabajo más orientado al rock con influencias industrial y techno. A pesar de alcanzar el número 6 en las listas británicas, Bowie lo consideró uno de sus puntos más bajos creativamente. La gira promocional del álbum, La Spider, aunque ambiciosa, fue criticada por ser excesivamente producida. En 1989, David Bowie pausó su carrera solista para formar la banda de hard rock Tin Machine, su primer proyecto grupal desde los años 70. La banda se originó tras su colaboración con el guitarrista Reeves Gabrels, y se completó con Tony y Hans Sales, quienes habían trabajado con él en el álbum de Iggy Pop, Last for Life, 1977. Bowie intentó que Tin Machine fuera una democracia, pero su influencia dominó tanto en la composición como en las decisiones del grupo. El álbum debut Tin Machine, 1989, tuvo un buen inicio comercial, alcanzando el 3er puesto en el Reino Unido, aunque las letras politizadas, que abordaban temas como el fascismo y los neonazis, no fueron del agrado de todos. El biógrafo Christian Stanford mencionó que las letras, aunque valientes, se asemejaban en complejidad a un libro de historietas. A pesar de la desaprobación de su discográfica EMI por las letras predicadoras y la producción minimalista, la gira mundial de la banda fue un éxito. Tanto críticos como fans se mostraron reacios a aceptar a Bowie como un miembro más de una banda. Después de algunos desacuerdos con EMI, Bowie dejó la discográfica y empezó a sentir que no encajaba en un grupo. Tras una breve pausa para realizar la gira en solitario Sound y Vision Tour, 1990, la banda lanzó su segundo álbum, Tin Machine 2, 1991. La recepción fue fría, y hubo controversia por la portada, que mostraba a los miembros desnudos en poses artísticas, lo que obligó a la discográfica Victory a modificarla. Realizaron una segunda gira, pero el fracaso comercial del álbum en vivo Tin Machine Live, OIBI, Baby llevó a la disolución de la banda. A pesar de esto, Bowie mantuvo su colaboración con Gabrels y retomó su carrera en solitario. En 1992, Bowie participó en el concierto tributo a Freddie Mercury, interpretando canciones como Heroes y Under Pressure, junto a Annie Lennox. Ese mismo año, se casó con la supermodelo somalí Iman en Suiza. Tras la disolución de Tin Machine, Bowie lanzó Black Tie White Noise, 1993, un álbum influenciado por el soul, jazz y hip hop, que marcó su regreso al éxito, alcanzando el número 1 en las listas británicas. Su siguiente proyecto, The Buddha of Suburbia, 1993, exploró el rock alternativo y recibió críticas favorables, aunque tuvo un impacto comercial limitado. En 1995, Bowie volvió a trabajar con Brian Eno en el álbum Outside, que combinaba elementos de música industrial y arte conceptual. Acompañado en la gira por Nine Inch Nails, el álbum fue un éxito en el Reino Unido y Estados Unidos. Más tarde, en 1997, Bowie lanzó Earthling, un álbum de drama and bass que incluía el sencillo I'm Afraid of Americans, cuyo éxito en las listas estadounidenses fue impulsado por una versión remezclada por Trent Reznor. En 1998, Bowie continuó explorando nuevas colaboraciones, grabando canciones para bandas sonoras y proyectos benéficos, como la versión de Without You I'm Nothing, con Placebo y el tema A Foggy Day in London Town, para un álbum tributo a George Gershwin. En 1999, David Bowie creó la banda sonora para el videojuego Micron, de Nomad Soul, en el que tanto él como su esposa, Iman, aparecieron como personajes. Ese mismo año lanzó el álbum Ours, que incluyó varias canciones regrabadas de este proyecto.
Además, el álbum presentó una canción escrita por Alex Grant, ganador de un concurso organizado por Bowie para encontrar la mejor letra de canción para un videojuego. Con un enfoque en instrumentos en vivo, Ours marcó el final de su etapa de experimentación con música electrónica. En 2000, Bowie comenzó a trabajar en un álbum titulado Toy, que consistía en nuevas versiones de algunas de sus primeras canciones, pero el proyecto nunca fue lanzado oficialmente. Continuó colaborando con su productor de confianza, Tony Visconti, y en 2002 lanzaron el álbum Hidden, compuesto de material completamente original. Ese mismo año, el 15 de agosto, nació Alexandra Sahara Jones, hija de Bowie e Iman. En octubre de 2001, Bowie participó en el concierto para la ciudad de Nueva York, un evento benéfico para las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Allí interpretó una versión minimalista de América, de Simon y Garfunkel, seguida de Héroes, con su banda completa. El lanzamiento de Hidden en 2002 fue seguido por la Hidden Tour, que recorrió Europa y Norteamérica, comenzando en el Festival Meltdown de Londres, donde Bowie fue el director artístico. Durante esta gira, interpretó canciones de su nuevo álbum y material de su época de Low. En 2003, lanzó el álbum Reality, seguido de la gira Reality Tour, que recorrió Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Japón. La gira fue un éxito rotundo, con más de 7 millones de asistentes, siendo la más lucrativa de la primera mitad de 2004. Durante un concierto en Oslo, un fan le lanzó una piruleta que lo golpeó en el ojo, y poco después, en el festival Hurricane en Alemania, sufrió un dolor en el pecho. Inicialmente se pensó que era un nervio inflamado, pero fue diagnosticado con una arteria obstruida, lo que requirió una angioplastía de emergencia en Hamburgo. Esto provocó la cancelación de las fechas restantes de la gira. Después de su cirugía, Bowie redujo considerablemente sus presentaciones. En 2004, realizó un dúo con Butterfly Boucher de la canción Changes para la banda sonora de Shrek 2. En 2005, colaboró en la canción She Can Do That para la película Stealth y regresó brevemente a los escenarios, tocando con Arcade Fire en eventos como Fashion Rocks y la CMJ Music Marathon. También contribuyó a la canción Province de TV on the Radio y colaboró con Lou Reed en el álbum de Kashmir No Balance Palace. En 2006, Bowie fue galardonado con un Grammy al logro de toda una vida. Más tarde anunció que se tomaría un año sabático, sin planes de giras ni grabaciones. Hizo una aparición sorpresa en el concierto de David Gilmour en el Royal Albert Hall, y luego cantó junto a Alicia Keys en un evento benéfico en Nueva York en apoyo de Keep a Child Alive. En 2007, Bowie fue curador del Festival Ig-Line en Manhattan, y en 2009 colaboró con Scarlett Johansson en su álbum de versiones de Tom Waits, Anywhere y Lay My Head. Ese mismo año, para conmemorar el 40º aniversario de la llegada del hombre a la luna y el lanzamiento de su icónica canción, Space Oddity, EMI lanzó las pistas originales para un concurso de remezclas. En 2010, se publicó el álbum doble Reality Tour, recopilando material de su gira de 2003. Finalmente, en 2011, se filtró en internet el álbum Toy, que nunca había sido lanzado oficialmente, revelando material que más tarde fue utilizado en Hidden y otros proyectos. El 8 de enero de 2013, en su 66º cumpleaños, David Bowie anunció el lanzamiento de su primer álbum en una década, The Next Day, previsto para marzo de ese mismo año. El disco, producido por Tony Visconti, contenía 14 canciones y 3 pistas adicionales, habiendo comenzado con un total de 29 temas disponibles para trabajar. Simultáneamente, Bowie lanzó el primer sencillo, Where Are We Now?, acompañado de un videoclip dirigido por Tony Auslar. Este sencillo alcanzó el primer lugar en iTunes del Reino Unido en pocas horas y debutó en el puesto número 6 de la UK Singles Chart, marcando el regreso de Bowie al top 10 desde 1993. En febrero, Bowie lanzó otro videoclip, The Stars, Are Out Tonight, dirigido por Floria Sigismondi y protagonizado junto a Tilda Swinton. Finalmente, el álbum completo se publicó el 1 de marzo en iTunes, debutando en el puesto número 1 de las listas británicas, siendo su primer álbum en lograrlo desde Black Tea White Noise. El videoclip de The Next Day generó controversia por sus referencias religiosas,
llegando a ser temporalmente retirado de YouTube por violar sus políticas. Bowie abordó temas sensibles como la crucifixión de Jesucristo y tiroteos en iglesias, lo que fue criticado por algunos como ofensivo, aunque el artista defendió su derecho a explorar estos temas dentro de la cultura popular. Durante la promoción del álbum, Tony Visconti reveló que Bowie no tenía planes de realizar giras, ya que prefería concentrarse en la producción de discos. En 2013, el Victoria and Albert Museum presentó la exhibición David Bowie's, que contenía artefactos relacionados con su carrera. Esta exposición se volvió itinerante, haciendo paradas en ciudades como Sao Paulo, Chicago, París y Melbourne. En octubre del mismo año, Bowie hizo un cameo en la canción Reflector de Arcade Fire y fue nombrado el británico mejor vestido de la historia según una encuesta de la BBC History Magazine. En 2014, Bowie se convirtió en el ganador más longevo del premio al mejor artista masculino británico en los Brit Awards, premio que fue recogido por Kate Moss en su nombre. En su discurso, Bowie hizo una referencia al referéndum de independencia de Escocia, generando cierta repercusión mediática. Ese mismo año, anunció que publicaría nueva música. En octubre de 2015, se informó que Bowie había grabado una canción para la serie de televisión de las Panthers, su primera contribución para televisión en 2 décadas. Poco después, Bowie anunció el lanzamiento de su álbum Black Star, previsto para su cumpleaños en enero de 2016. El 10 de enero de 2016, 2 días después de su 69º cumpleaños y del lanzamiento de Black Star, David Bowie falleció en su apartamento de Nueva York tras una batalla de 18 meses contra el cáncer de hígado, una enfermedad que había mantenido en secreto. Ivo Van Hove, director de la obra Lazarus en la que Bowie estaba trabajando, reveló que el artista había continuado trabajando durante su enfermedad. Tony Visconti, su productor, describió Black Star como el regalo de despedida de Bowie, señalando que había planeado su final como una obra de arte. Bowie fue incinerado en Nueva Jersey el 12 de enero, cumpliendo su deseo de no tener un funeral. Tras su muerte, fanáticos se reunieron en santuarios improvisados en lugares como Brixton, Berlín y Nueva York, y las ventas de sus discos aumentaron significativamente. El biógrafo David Buckley destacó la habilidad de David Bowie para incorporar ideas del arte, la literatura, el teatro y el cine en su música, actualizando constantemente el pop. Bowie es reconocido por llevar el glam rock a nuevas alturas, fusionando el teatro con la música de manera innovadora. Su carrera también incluye una notable trayectoria como actor. Bowie estudió teatro vanguardista bajo Lindsay Kemp y debutó en 1967 en la producción Pierrot Interquoise. Apareció en el cortometraje de Image y como extra en The Virgin Soldiers. En 1976, ganó prestigio con su papel protagónico en El hombre que vino de las estrellas, dirigido por Nicolas Roeg. También actuó en Justa Gigoló, donde interpretó a un oficial prusiano tras la Primera Guerra Mundial. Su actuación en Broadway en The Elephant Man recibió elogios, y Bowie interpretó este papel 157 veces entre 1980 y 1981. También tuvo papeles en The Show Bear y Into the Night, pero rechazó el papel de villano en A View to a Kill. En 1986, Bowie apareció en Absolute Beginners, y ese mismo año interpretó a Yaris en Labyrinth, cuya banda sonora incluye el sencillo Underground. 2 años después, interpretó a Poncio Pilatos en La Última Tentación de Cristo. Sus otros papeles notables incluyen al empleado de restaurante en The Linguini Incident, el agente del FBI Philip Jeffries en Twin Peaks, Fire Walk With Me, y Andy Warhol en Basquiat. Bowie también trabajó en la serie de Hangar y tuvo cameos en Boys Don't Cry y Zulonde. En The Prestige, 2006, actuó como Nikola Tesla, y dio voz al villano Maltasar en Arthur y los Minimoys. Su versatilidad como actor complementó su icónica carrera musical, consolidándolo como un artista multifacético. David Buckley afirmó que la confusión que David Bowie generó tanto en su público como en sí mismo se centró en su sexualidad. Bowie se declaró bisexual en una entrevista con Melody Maker en 1972, justo cuando comenzaba su ascenso como Ziggy Stardust. En una entrevista de 1976, Bowie afirmó que había utilizado su bisexualidad como una ventaja, aunque más tarde, en 1983,
la consideró el mayor error de su vida. Explicó que su interés por la cultura homosexual y bisexual fue más un reflejo de la época que un verdadero estado emocional. En 2002, Bowie matizó que su declaración no fue un error en Europa, aunque fue complicado en EU, donde sintió que su bisexualidad se convirtió en el foco de atención, distrayendo de su trabajo como compositor. Buckley describió a Bowie como un rompetabúes que exploró la sexualidad más como un experimento que como un reflejo de sus verdaderos deseos. Otros biógrafos, como Christopher Sandford, sugieren que Bowie y su primera esposa, Angie, vivían en un mundo de fantasía que creaban juntos, mientras que sus preferencias reales se inclinaban más hacia las mujeres. La biografía de Mark Spitz señala que Bowie tuvo experiencias homosexuales en su adolescencia, aunque sus declaraciones públicas a menudo tenían más que ver con el marketing que con una búsqueda genuina de identidad. Desde sus inicios en los años 60, Bowie mostró una amplia gama de estilos musicales. Sus primeras influencias incluyeron a Little Richard y Elvis Presley, así como al compositor británico Anthony Newley, cuyo estilo vocal adoptó. Bowie exploró géneros como el hard rock, el soul y el pop, manteniendo una fascinación por el music hall. El musicólogo James Perone observó el uso de cambios de octava en canciones como Space Oddity y Heroes, creando efectos dramáticos. Bowie era conocido por su técnica vocal, con un vibrato distintivo y una notable capacidad técnica. Su habilidad para cambiar de voz y estilo en las letras reflejaba su naturaleza camaleónica. Bowie era un talentoso multiinstrumentista, tocando guitarras, saxofones, teclados y más. Sus composiciones se basaban en letras filosóficas y literarias, influenciadas por el budismo, el ocultismo y la obra de Friedrich Nietzsche. Canciones como The Width of a Circle y Quicksand exploran temas profundos y oscuros. Álbumes como Hunky Dory y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars son ejemplos de su innovación. Five Years aborda el apocalipsis, mientras que Diamond Dogs presenta una visión postapocalíptica. En Outside y Hidden, Bowie reflexiona sobre la sociedad y los eventos contemporáneos. Su disco Reality medita sobre su carrera, ofreciendo una mirada introspectiva a su vida y su música. Las innovadoras canciones y la puesta en escena de David Bowie aportaron una nueva dimensión a la música popular de la década de 1970, influyendo en su desarrollo posterior. Pionero del glam rock, Bowie, junto con Mark Bolan de T-Rex, es considerado responsable de la creación del género. Su estilo abstracto y original fue una influencia transformadora que impactó a movimientos posteriores, como el punk. Según James Perone, Bowie brindó sofisticación al rock, y su trabajo es frecuentemente reconocido por su profundidad intelectual. Buckley describió a Bowie como un disruptor que cambió las creencias fundamentales del rock en una época en que predominaba un sonido estático. Su influencia ha perdurado, y su reinvención continua ha sido comparada con la de figuras como Madonna y Michael Jackson. Bowie ha dejado una huella inmensa tanto musical como social. A través de personajes andróginos como Ziggy Stardust, ayudó a crear una nueva clase adolescente y apoyó movimientos como la liberación gay, aunque no participó directamente. Su música, como The Man Who Sold the World, ha influido en géneros como el post-punk y el dark wave, y sus álbumes de la década de 1980 contribuyeron al surgimiento del movimiento New Romantic. La influencia de Bowie es reconocida por muchos artistas contemporáneos, desde Boy George hasta Lady Gaga. Su legado es tan amplio que es difícil encontrar un artista que no haya sido impactado por su trabajo. En 2022, se anunció un documental titulado Moon is the E-Dream, que explora su carrera y presenta material inédito. Este es el primer largometraje póstumo sobre Bowie aprobado por su patrimonio. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido.
Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.